Hola, bienvenidos al curso de nuevo. Hoy vamos a ver el tema de programación estructurada. En el lenguaje de programación C se tiene una sintaxis que nos permite a nosotros como programadores estructurar los programas de una manera sencilla, siempre y cuando se respeten un conjunto de reglas y se tenga como un buen estilo al programar. Todo programa tiene una estructura general. Dependiendo muchas veces del tipo de programación que se esté tratando, será la forma de incluir los elementos que un programa permite. En el caso de C, todo programa consta de uno o dos o más módulos llamados funciones. Una de las funciones se llama main, que es esta función. Todo este bloque de código es una función llamada main, definida aquí, de tipo entero. Y todo programa escrito en C empieza con esta función. Y a través de esta función se pueden acceder a las demás funciones de C. Recordemos que un programa es considerado como una secuencia de instrucciones que manipulan o modifican un conjunto de datos. Entonces, de aquí podemos identificar dos bloques de sentencias de programación, la que son el bloque de declaraciones y el bloque de instrucciones. El bloque de declaraciones, como su nombre lo indica, son todas las declaraciones que tenemos que realizar para el programa. Por ejemplo, int var 1 es igual a 0, char c es igual a simplemente la letra a. Todas estas líneas son bloques, corresponde al bloque de declaraciones, que es donde se definen todas las variables que vamos a necesitar alrededor del programa, y o del bloque de código que estamos tratando. Y la segunda parte es el bloque de instrucciones, que está constituido por el conjunto de como tal instrucciones que se tienen que realizar para obtener el resultado del programa que esperamos. En este caso, estas dos líneas corresponderían al bloque de instrucciones, que es la instrucción de imprimir en pantalla y el return 0. Ahora, durante todo el curso hemos hablado sobre la función main y que vamos a utilizar funciones más adelante, pero exactamente ¿qué es una función? Una función es un bloque constructor en el lenguaje C y es un lugar donde se produce toda la actividad de un programa. Una función es una colección independiente de instrucciones y es un segmento independiente de código fuente diseñado para hacer una tarea específica. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, esto, como lo platicamos hace un momento, es una función llamada main de tipo entero. Entonces, esta función main es un conjunto de instrucciones divididos en instrucciones de declaración e instrucciones, bloque de declaraciones, y bloque de instrucciones, y que están diseñados para hacer una tarea específica, que en este caso no estamos modulando lo que tiene que hacer cada parte del programa, pero tiene que hacer una sola tarea específica. Esa es una buena práctica de la programación. Pero aquí en esta función main, que es la que tienen todos los programas de C y es la principal realmente de cualquier programa en este lenguaje, es donde se ejecuta la parte principal del programa. Si necesitamos hacer algo importante, no importante necesariamente, pero algo inicial para el programa, se debería hacer en esta parte que es el main. Si necesitáramos, por ejemplo, hacer, dependiendo de cierta cosa, de cierta opción, si necesitamos hacer suma o una resta, lo que tendríamos que hacer, la mejor manera de hacerlo es declarar otra función int, que no necesariamente tiene que ser int, puede ser de cualquier tipo de dato de los que ya hemos visto, int suma, darle un nombre, que este es el identificador de la función, y abrir estos paréntesis. Estos paréntesis luego lo vamos a ver en el tema de funciones, pero aquí se definen los parámetros que va a recibir esta función. En este caso vamos a necesitar dos parámetros que sean de tipo int número 1 y int número 2. Y lo siguiente que hacemos es
abrir llaves. Estas llaves son las que definen el alcance de las líneas de código que corresponden a esta función. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de la línea 15 hasta que se cierra esta llave, bueno, en realidad desde que empieza esta llave hasta que se cierra esta llave, de esto a esto, todas las líneas que estén aquí corresponden a esta función. Así, por ejemplo, en la función main, todas estas líneas, porque están dentro de esta llave y de esta llave, son las que corresponden a la función main. Aquí, por ejemplo, podríamos hacer, esto lo vamos a ver un poco más adelante, pero podríamos hacer num1 más num2 y listo. Y esta línea corresponde a esta función. Esta línea no corresponde ni al main ni a otra función, simplemente a la función suma, porque está dentro de sus llaves correspondientes. ¿Ok? Esto que está dentro de llaves se le llama scope. El scope pues es como tal el alcance que tienen estas llaves. Es lo único que lo que tienen estas llaves es lo único que le corresponde a lo que estas llaves se le asignan, que en este caso es a la función suma. Esta función suma tiene estas llaves que lo que le corresponde es todas estas, bueno, en este caso no es una línea, pero todas las líneas que estuvieran dentro de aquí. ¿Ok? Entonces, siguiendo con el tema de programación estructurada, esta es una manera correcta de dividir un programa de C en funciones que hagan una operación simple y que podamos separarlas y que podamos distinguirlas de manera mucho más sencilla. ¿Por qué? Porque esto bien lo podríamos hacer, esta suma la podríamos hacer como ya lo hemos hecho dentro del main. Y es totalmente posible, no hay ningún problema, no es como que algo vaya a fallar o algo parecido, o alguien vaya a venir a regañarnos, pero no es la mejor manera de hacerlo. Esta es la manera de estructurar un programa en C. Ahora, ¿qué pasa dentro de C? Al momento de ejecutar un programa me refiero. Porque si yo trato de hacer print, el print por ejemplo, tengo una variable que se llama resultado, que esta variable sea, esto se llama una llamada a una función. Bueno, esto realmente, esto lo que va a hacer es ejecutar esta función o bloque de código, que es lo mismo, y lo que retorne esto se lo va a asignar al resultado. Pero hay que conocer exactamente cómo es que lo hace. Tenemos este programa, es sencillo, no hay nada del otro mundo. Aún no vemos esta parte de las funciones, pero no es difícil de entender. Pero, ¿qué pasa? Una vez que se compila y se ejecuta un programa de C, lo que hace C es leer línea por línea. Una línea por línea, por línea, por línea. ¿Y qué está haciendo? Por ejemplo, llega a la línea 5 y dice, tengo que declarar una variable con nombre variable 1 de tipo entero y le tengo que asignar el número 0. Y ahí se termina la línea en el punto y coma. Después, ¿qué tengo que hacer? Definir otra variable llamada C de tipo carácter y asignarle la letra A como valor. Ok. Luego tengo una línea que no tiene nada, entonces no lo hago nada con ella. Y luego tengo la línea 8. La línea 8 tengo que declarar una variable que se llame resultado. Es de tipo entero y me está diciendo que llame a una función. Ok, este identificador se llama suma y corresponde a la función suma que tengo aquí abajo. Ok, entonces, ¿qué hace C? Dice, ok, se llama suma. Muy bien, y es una función. Entonces, ok, voy a buscar la función llamada suma en mi programa. Entonces va a buscar y va a encontrar que hay una función aquí que se llama suma, que regresa un valor entero y que recibe dos parámetros o dos números, bueno, dos variables de tipo entero llamadas num1 y num2. Ok, entonces, ¿qué hace la función suma? Una vez que llega aquí, más bien, ¿qué hace el lenguaje C? Una vez que llega aquí, dice, ok, entonces ya encontré la función. Muy bien, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que ejecutarla porque me está pidiendo que la ejecute. ¿Con qué? Con los valores 3 y 5. ¿Ok? Entonces, ok, voy a ejecutarla con estos valores. Donde int, bueno, el número 1 de tipo entero
tiene el valor de 3, que es corresponde a la misma posición en que se ponen, y tengo un 5 que corresponde al identificador o variable número 2. Ok, entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a ejecutar la función, que es lo que tengo dentro de estas llaves. ¿Qué tengo dentro de estas llaves? Tengo un return, que esto lo que hace simplemente es regresar la suma de número 1, que es 3, y número 2, que es 5. Y ahí se termina. Si tuviera más líneas que leer antes o después, las leería. Bueno, con este return no. El return realmente lo que hace es terminar la función en ese momento, en el momento en el que se lee un return. En ese momento termina la función y regresa lo que tiene ese return, que en este caso es una suma de número 1 más número 2. Entonces dice, ok, llamé a esta función, tiene estos argumentos, parámetros, valores asignados, y me tiene que regresar un entero. ¿Por qué? Porque la función es de tipo entero. Entonces me regresa un entero que es la suma de número 1 más número 2. Y este resultado, que va a ser en este caso 8, se lo voy a asignar al resultado, o sea, la variable resultado, que es de tipo entero. Muy bien, entonces eso es lo que hace en la línea 8. A pesar de que la línea, bueno, la función esta de la línea 14 a la 17, lo que hace es leerla en el momento en el que se llame la función. ¿Ok? Y esto se lo asigna al resultado. Entonces, ok, dice, muy bien. Ya terminé con la línea 8 porque ya leyó e hizo todas las operaciones que le pedía. Voy con la línea 9. La línea 9 no tiene nada. Voy con la línea 10. La línea 10 me pide que imprime la variable resultado. Y luego la línea, bueno, lo hace, imprime la línea 10 y después se fija en la 11 y dice, la línea 11 tengo un return 0. Ok, entonces aquí se termina el programa, aquí se termina esta función main, ¿va? Y tiene que regresar un 0. ¿Por qué? Porque 0 es un entero. Y que regrese 0, en el caso especial de main, significa que el programa terminó con éxito. A pesar de que nosotros sepamos que 0 en booleano representa un falso, aquí lo que está indicando es que este 0 justo en esta función main terminó de manera exitosa. Si nosotros regresáramos, lo más común es poner -1 cuando regresa algo mal, cuando falla, o a veces no controlamos como estos errores y la misma función regresa un número random. Bueno, no random necesariamente, pero un número que nosotros no pusimos. Eso significa que terminó con un código de error diferente. Y este 0 en este caso significa que regresó y que terminó con éxito. ¿Ok? Entonces, así es como funciona. Llega a la línea 2 y dice, aquí se acaba la función porque esta es la llave de cierre. Ok, entonces ahí me detengo. Y ahí se detiene y no lee estas porque estas están fuera del main. Realmente, lo único que lee, entre comillas, es el main. Sin embargo, dentro del main podemos indicarle que lea otros bloques de código como lo son la función suma. ¿Va? Entonces, así es como funciona esta parte de la programación estructurada. Es literalmente una estructura donde se leen las líneas de código de manera secuencial y nosotros podemos estructurar esto en diferentes funciones en otros bloques de código que sean muchísimo más legibles, mantenibles y mucho más útiles, y sobre todo que faciliten o que minimicen sobre todo la cantidad de código que se escribe dentro del propio main. Ahora, dentro de la programación estructurada existen lo que son las estructuras de control. Las estructuras de control las vamos a ver un poquito más adelante en otros videos, pero son instrucciones que permiten romper esta secuencialidad al momento de ejecutar un programa, o sea, que permite que se realicen unas instrucciones omitiendo otras, de acuerdo con lo que se evalúe en una condición. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero esto básicamente permite que unas instrucciones se ejecuten y otras no, dependiendo de si algo es evaluado correctamente o no.
¿Ok? Existen dos tipos de estructuras de control, que son las selectivas y las repetitivas. Las selectivas permiten seleccionar un solo camino a ejecutarse entre dos o más opciones por una sola vez, y las repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones varias veces mientras se cumpla una condición. Hay que recordar esta palabra de mientras, nos va a ser muy útil. Y esas son los dos tipos. Entonces vamos a ver estas dos tipos de estructuras de control en los siguientes videos. Esta fue la introducción de estructuras de control, bueno, de programación estructurada. Y pues ya saben, cualquier duda, no duden en contactarnos. Y gracias por ver la clase.